Gabriel Goodlife, Professor Researcher of the Department of International Studies of the Instituto Tecnológico Autónomo de México, Doctor Internationally from Johns Hopkins University, Baltimore. His research interests include political economy and comparative politics with a focus on the European Union, particularly France. In the European context, he has dealt with aspects such as integration project, political parties, social movements, and the implications of debt and the migratory phenomenon. Last but not least, Rebeca Villanueva, Professor Researcher of the Department of International Studies of the Instituto Mora, Doctor in Political Science from University Linnaeus, member of the National System of Researchers Level 1, coordinator of the series Governance, Development, and Social Inclusion in Latin America for Palgrave Macmillan Springer. Her main research interests include the institutions and policies of the European Union, the support of the European bloc in international development, and international relations theory, among others. We're just gonna have like a conversation, some interventions, and they're gonna be like short interventions. I'm going to moderate everything and I'm gonna clock everything. So we're gonna start with the first settlement. So what's the situation of the Invasión ilegal de after the invasion of Russia into Ukraine? So Rebecca, you have 5 minutes, please. Thank you very much. Mira, entonces, el diciembre de 2021 el canciller ruso, Sergei Lavrov, hizo un discurso muy fuerte en contra de la Unión Europea y la OTAN en el marco de la conferencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, por seguir construyendo un orden europeo hegemónico según su propio excepcionalismo, muy alejado del multilateralismo efectivo que preconiza. Además, dijo Lavrov, los valores liberales están siendo instrumentalizados por una injerencia descarada en los asuntos internos de estados soberanos. Fin de cita. Pocos meses después, el 24 de febrero de 2022, Rusia invadió a Ucrania. 4 días después de esa invasión, el gobierno ucraniano formalizó su candidatura a la adhesión de la Ucrania a la Unión Europea. Y dada la gran escala de las agresiones de Rusia, la Comisión Europea, actualmente bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, prometió un proceso rápido, ¿no? Así pues, el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea emitió un dictamen y pues días después el Consejo Europeo concedió a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos. Sin duda, esto representa un Zeitenwende other countries that were nearby. Without doubt, but the war still continues, and it's gonna be the muy crucial para las negociaciones, dado que la Comisión Europea en noviembre dijo que efectivamente recomienda, ¿no?, al Consejo Europeo con los jefes de otorgar, ¿no?, el inicio de las negociaciones de verdad para abrir los capítulos y ver realmente los avances de Ucrania en materia de su capacidad de integrarse con el mercado interno, por ejemplo, ¿no? O sea, estos son los temas que se puede plantear como muy fuerte para la misma Unión Europea, porque eso atenta mucho, o no atenta, pero genera un desafío para la capacidad de absorción, ¿no?, de la Unión Europea.
va a requerir reformas institucionales, hablando, por ejemplo, del Parlamento Europeo, los procedimientos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que probablemente aquí que tengo que quedarme para la primera ronda. Vamos a ver más. Muchísimas gracias, Rebeca. Doy ahora la palabra a Gabriel Goodlife. Esto también implica un cambio en el pensamiento estratégico. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, como lo indicó Rebeca, la invasión rusa del febrero 2022 marcó como en inglés decimos, a watershed, ¿no? En el desarrollo de la política extranjera y de la política de defensa europea, ¿no? Porque representó la primera vez que un Estado soberano atacaba o invadaba a otro Estado soberano en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y en eso forzó una reconsideración fundamental de los presupuestos los más queridos o los más sagrados de la política europea, ¿no? Y en eso provocó también una reacción a un nivel muy sorprendente, ¿no? En contrast to la timidez por la cual está conocida, la Unión Europea reaccionó rápidamente, con celeridad, impuso las sanciones las más fuertes sobre un tercer país en su historia y presidió sobre el envío de ayuda militar sin precedente en su historia tampoco. En este nivel fue un cambio de un giro bastante fuerte, bastante contundente, si consideramos las divisiones que existían entre los países miembros de la Unión, ¿no? Sobre todo los países del este de la Unión Europea y del norte contra los más del oeste y del sur, ¿no? Estas divisiones tenían que ver como una apreciación diversa sobre el nivel de amenaza que representaba la Rusia, sobre la severidad, los tipos de sanciones que la Unión debía imponer sobre a Rusia, y después la cantidad y la naturaleza de la ayuda militar para brindar a Ucrania, ¿no? Y a este nivel, estas acciones pusieron el fundamento para un cambio muy fuerte de la política de defensa y también extranjera europea, ¿no? Primero, como dije, la entrega de armas letales a un país tercero, que es bastante fuerte, que estaba, además, el artículo 41.2 del Tratado de Lisboa dice que eso es ilegal, pero lo hicieron. La decisión de reforzar la cooperación militar y estratégica entre los países. Y después, como lo dijo Rebeca, la decisión tomada por razones de política extranjera, aún de política doméstica, de extender la Unión hasta los países como dicen en inglés, the Russian near abroad. ¿No? Lo que quiero decir para completar es que eso marca, como dijo Rebeca, un Zeitenwende, ¿no? A historical turning point en el pensamiento estratégico y diplomático de la Unión Europea, que una ruptura fuerte con los presupuestos o las bases conceptuales de los principios fundamentales, ¿no? de la Unión Europea. La Unión Europea nació después de la Segunda Guerra Mundial, saliendo de la destrucción, de los horrores, de los campos de concentración, etc. Su mensaje, su idea fundamental era el pacifismo, ¿no? Y saliendo de eso, desarrollaron una idea fundamental neokeynesiana de la paz perpetua, ¿no? Que haciendo relaciones económicas
aliadas con principios liberales, que con eso que la paz existiría en Europa, y además extendieron esta visión a otros estados, como la Rusia, como la China, pensando que si creamos lazos económicos con Rusia, con China, así vamos a tener la paz con ellos. Si ellos no se desarrollan en democracias liberales, al menos van a desarrollarse de manera pacífica y de manera bueno, pacífica. Pero, okay, yo acabo. Ahora yo veo que... Sí, ya. San se acabó. Y bueno, sí, pero el sueño terminó un poco, ¿no? Hay un brutal despertar de el mundo no es esa paz perpetua kantiana, no solamente las relaciones comerciales nos harán libres a todos en el largo plazo. Y dice Josep Borrell, Europa tiene que aprender a hablar el lenguaje del poder. ¿Qué dices al respecto, Alejandro Chanona? Es muy importante tu comentario. Muchas gracias a esta invitación que hace me hizo el CID y la Universidad de Guadalajara. Arturo, muchas gracias. Voy a los puntos claves y quiero provocar un poquito el debate complementando las dos buenas presentaciones que me preceden. Dice en el segundo párrafo, en la última línea de la Declaración Schuman, Europa no se construyó y hubo la guerra. Primer punto. Segundo punto, dice en 1991, el ministro de Asuntos Exteriores belga Mark Eykens definió a Europa como un gigante económico, un enano político y un gusano militar. What do we mean by that? ¿Sigue ahí o no el gusano? Vamos a valorarlo en términos de la narrativa y de las capacidades militares. Por lo tanto, la primera definición que quiero compartir con este auditorio es que entiendan algo fundamental. La guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, es una guerra europea. En el momento en que es una guerra europea y no es una guerra africana, latinoamericana, del sudeste asiático o de la Oceanía, tiene implicaciones fundamentales porque Europa no se termina de construir y en ese sentido estamos frente a un escenario donde se va al corazón de sus doctrinas, sus valores culturales y su proyecto cultural y político como Unión Europea. En ese sentido, ¿qué es lo nuevo? Bueno, dos cosas. Una, primero, dejar sentado que es una guerra muy sofisticada, porque es una guerra híbrida, donde se libran o se están utilizando instrumentos nuevos que incluyen lo económico, la comunicación y el ciberespacio. Y tiene una repercusión muy importante la invasión en varios planos. Y apunto 5 frentes del análisis que yo traigo. El primero, que es relevantísimo y que tiene que ver con y Europa no se construyó y hubo la guerra y sigue o no siendo un gusano militar, tiene que ver con una transición de la visión geopolítica de la Unión Europea a partir de la guerra, en donde tienen que dejar atrás esta idea de una potencia civil y caminan a lo que llamó Borrell, el actual alto representante de la política exterior y de seguridad común. Vamos hacia el nacimiento de una Europa geopolítica, pero además va más allá. Dice, queremos hablar como potencia. ¿Puedes hablar como potencia? ¿Ya no vas a hablar como gusano? ¿Con qué lo fundamentas? Y me parece que queda ahí para que demos datos duros quizás en la segunda intervención. Segundo, nunca en la historia de la OTAN la guerra europea iba a cambiar la doctrina y el concepto estratégico de la OTAN. Si comparamos el concepto, ha habido 8 conceptos, pero bueno, de posguerra fría 4 y los últimos 2 son el de 2010 y el de 2022. ¿Qué hay de nuevo? Pues algo muy importante. Finalmente, la OTAN se amplía y se convierte en esa alianza defensiva donde los europeos, ante una guerra europea, cambian de opinión y tengo 2 ejemplos extraordinarios. El ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN nos habla de algo distinto. Si ustedes se van a la opinión pública finlandesa o sueca hace 3 años, hubiera sido un no rotundo a la OTAN. ¿Pero por qué entran a la OTAN? Porque quieren gozar del artículo 5 de la defensa mutua, que independientemente que está en el artículo 42 del Tratado de Lisboa, es muy relevante. En ese sentido es fundamental. Pero también algo relevantísimo. Hay una reconceptualización de la OTAN que se llama la visión de los 360 grados, que tiene que ver con la defensa global por aire, tierra, marítima, ciberespacio
y espacio como tal. En ese sentido, las alianzas van a cambiar. Y no lo perdamos de vista, va a pasar todavía mucho río bajo el puente, porque la presencia permanente ya de Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, en las cumbres de Madrid y de Vilna o Vilnius, quiere decir que hay una preocupación ya no solo por Rusia, también por China. China es el nuevo reto, y si ven el concepto estratégico, si bien Rusia ya es ya no es el socio estratégico, sino la principal amenaza, el tema es China. China en el 2030 tendrá alrededor de 1.500 ojivas nucleares, y no perdamos esta bipolaridad con Estados Unidos y lo que representa esta nueva amenaza. Este es el tercer punto, cómo Rusia se convierte en una principal amenaza. Cuarto, y rapidísimo, la Unión Europea no está tan unida como pensamos. Cierro diciendo, no está de acuerdo Hungría con ampliar el paquete económico del mecanismo ucraniano, no está de acuerdo tampoco Eslovaquia, tampoco está de acuerdo Polonia. Y cierro señalando que la nueva agenda tradicional se ha modificado y la importancia del Indo-Pacífico es relevante. Elaboremos sobre esto y creo que es una mesa que puede conversar mucho más al respecto. Gracias. Muchísimas gracias y agradezco a los tres por ceñirse al tiempo, la mirada matadora funciona. Ahora tienen todavía menos tiempo para explicar cosas complejísimas porque el reto sube de nivel. Tienen 3 minutos para darme perspectivas de futuro, básicamente qué pasa con la guerra en Ucrania, vamos hacia otro aniversario y esto no va para ningún lado, se está convirtiendo en una guerra de atrición tremenda. Hay otros problemas geopolíticos que reclaman la atención de la Unión Europea de alguna manera. El barrio en el que vive la Unión Europea se está volviendo tremendamente peligroso, me refiero particularmente a Medio Oriente. Hay divisiones internas que además son históricas entre atlantistas y europeístas. Los atlantistas no es porque le vayan al Atlante, sino porque son los que creen que la colaboración con Estados Unidos es vital. Los europeístas que dicen no, tenemos que desarrollar nuestras propias capacidades. La presidencia de Trump les dejó ver que Estados Unidos puede no ser un aliado incondicional y si regresa, ¿qué va a pasar? Entonces, con esto seguimos el mismo orden de intervenciones. ¿Qué desafíos están puestos ahí? 3 minutos, Rebeca. Perfecto, muchas gracias, Mina. Sí, 4 desafíos principales desde la Unión Europea, ¿no? Primero es la fatiga, ¿no? Se empieza a notar una cierta fatiga entre la gente común y corriente y también las élites hacia la situación en Ucrania. No se ha manifestado aún en gran escala, pero podría evolucionar y justamente presentarse como un problema real para los gobiernos de los países miembros, ¿no? Entonces, porque sí, el tema económico, los recursos enormes que ya, como dijo Gabriel, ¿no? El armamento y equipamiento, el vínculo con la OTAN, como mencionó el doctor Alejandro Chanona también. Entonces, sí, eso también junto con la ayuda humanitaria y la reconstrucción que se espera también, el apoyo de la Unión Europea. Eso sí, todo el apoyo económico que se requiere. Segundo tema es la agricultura, ¿no? Ucrania como un país extremadamente rico, ¿no? En su tierra muy fértil para cosechas, el trigo, entre otros, eso sí ha generado tensiones, fricciones con, por ejemplo, gobiernos de Polonia, Eslovaquia, y esta competencia, ¿no? ¿Qué va a pasar con pues, todo el cabildeo que hacen los granjeros de Francia, etcétera, ¿no? Otros grupos en Bruselas, ¿no? Entonces, tema económico respecto a acceso al mercado interno, ¿no? Y en el sector de productos del sector agrícola, ¿no? Tercer punto, es justamente lo que mencioné anteriormente, ¿no? La capacidad de absorber, ¿no? Ucrania, o sea, como es más o menos agregar un país de la población de Polonia, ¿no? Es un tamaño como Polonia, 37, 38 millones, ¿no? No sabemos qué va a pasar con Ucrania, qué tal la guerra, la migración, o cuántas personas que van a dejar el país, ¿no? Pero realmente cómo se vislumbra la continuación de estas negociaciones, ¿no? Con Bruselas o la intervención pues esto es lo que está pasando en este corredor para sacar las cosechas, ¿no? O sea, la mediación de Turquía que hubo en el Bósforo, ¿no? Para dar acceso a los mercados del trigo, por ejemplo, en Ucrania. Entonces, ¿qué va a pasar con países que quieren ya jugar
países mediadores, potencias emergentes, como justamente Turquía bajo Erdogan. Eso sí es un tema interesante que ya vimos, por cierto, también con Arabia Saudita, ¿no? Entonces ya el momentum para estos países de salir adelante y tomar un papel importante en desafíos de seguridad internacional, ¿no? Cuarto punto es entonces, ¿qué pasa con el mismo proceso, ¿no?, de adhesión? Posiblemente si va a haber una adhesión o no, ¿qué tipo de membresía? Una membresía de segunda orden, una membresía a modo, ¿no?, en donde no van a ser como miembros plenos Ucrania o tampoco Moldavia o tampoco quizás Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, ¿no? Entonces, quedan muchos temas inciertos, ¿no? Pues yo creo que me quiero por aquí para esta ronda. Muchas gracias, Rebeca. Gabriel. Bueno, yo creo que podemos aprender esta pregunta en términos de dos temporalidades. En una temporalidad corta o a medio tiempo, creo que debemos ver si está sostenible el esfuerzo de guerra de apoyo a Ucrania. La verdad es que la situación militar en Ucrania no está tan buena. Esta semana The Economist tenía un editorial, el leader of The Economist, que decía que Rusia está ganando la guerra, ¿no? Bueno, las fallas de la contraofensiva y hay divisiones políticas y entre el poder político y el poder militar en Ucrania que no son de buen presagio, ¿no? Y cuando cuentan que los rusos tienen muchas más municiones, tienen muchos más soldados, eso es un gran problema para la persecución de la guerra. Pero aún peor es el cansancio de la guerra que estamos viendo apareciendo en el oeste, ¿no? En Estados Unidos, el Congreso republicano no quiere brindar ayuda a Ucrania ahora. Si Donald Trump, que está ganando en las encuestas públicas ahora, en the battleground states, gana las elecciones presidenciales el año que entra, él prometió de terminar la guerra mañana, ¿no? Entonces, y en Europa también, bueno, como lo dijo Alejandro, Hungría está vinculando un apoyo implícito a Ucrania con el desbloqueo de 30.000 millones de euros de cohesion funds, ¿no?, de financiamiento de cohesión de la Comisión Europea, que han bloqueado por razones de corrupción, de violaciones de rule of law, ¿no? Entonces, eso también es un gran problema, ¿no? Están perdiendo las ganas de sostener. Y la verdad es que para sostener Ucrania, la economía rusa ahora está en el pie de guerra. Los europeos no, los americanos no. Los americanos están utilizando muchos de sus shells, de sus obuses de artillera, guardándolo para una confrontación con la China. La preocupación gringa ahora está en the South China Sea and the Indo-Pacific, no en Europa. Entonces eso después brinda un gran problema, ¿no? ¿Cómo hace Europa sin Estados Unidos? Nadie quiere hablar de eso, porque hay una grande división entre los atlantistas que dicen que hasta cadena perpetua de depender de Estados Unidos para nuestra defensa, y los profetas de la autonomía estratégica, bueno, la idea gaulista, ¿no?, que viene de los 60s y 70s, que Europa debe tener su propia, porque Europa tiene sus propios intereses, sus propias medidas, debe seguir sus propias medidas. Eso es muy difícil. La Unión Europea puede reemplazar a Estados Unidos en el medio de la OTAN. No sé. Eso es una grande pregunta. Enorme pregunta, probablemente no. Sí, el editorial del Economist es muy claro, dice Rusia va ganando la guerra sobre todo por el desánimo europeo. Alejandro Chanona, ¿cómo pinta? Claro, el desgaste de la guerra, para puntualizar, ya está ahí. Es decir, se está convirtiendo en una guerra prolongada que está fracturando la visión de Europa y los europeos sobre una guerra europea.
Ahí está el caso de Hungría, está el caso del recientemente reelecto primer ministro de Eslovaquia, desde luego Polonia. ¿Y qué significa esto? Los costos de la guerra. Es una guerra muy cara. Y en esa lógica, creo que al principio, esta idea de, si me permiten, de la defensa de los valores europeos y del modo de vida europeo frente a Rusia, podría estarse resquebrajando, y yo creo que en estos momentos se abre el camino para que insistan en una negociación quizás pronta. El futuro de Ucrania es incierto, porque no sabemos qué va a pasar, y lo digo en sentido más filosófico, la condición humana frente a la guerra, y la guerra en un sistema internacional anárquico, con más allá de los señalamientos en contra de Putin, probablemente termine en un acuerdo de paz, donde no sabemos si se mutila o no por lo menos el 15% del territorio de Ucrania. Y en ese sentido, ¿qué están haciendo los europeos? Sí están cambiando, traen compromisos efectivamente para un mecanismo de Ucrania que no está consensado, de 50.000 millones de euros, como señalaba bien Gabriel, son 33.000 para efectos de un préstamo de soft, un préstamo blando, y 17.000 millones de euros para fondo perdido. ¿Lo van a poder lograr o no? No lo sé. Lo que sí sé es que en la lógica de querer hablar como potencia, yo veo un incremento de las capacidades militares de Europa para que el gusano se convierta en águila, o se convierta en halcón, o se convierta en algo distinto, porque ya se comprometieron desde Madrid, pero particularmente en Vilnius, en Vilna, a gastar por lo menos como piso el 2% del PIB para incrementar el presupuesto de defensa, donde el 20% va a gasto de defensa. En esa lógica, pues yo veo una narrativa de quiero hablar como potencia, pero también voy a invertir en la industria militar europea, voy a invertir en todo esto. Y me preocupa, y lo dejo en el tablero del debate, ver exportar a Alemania tanques Leopard. Me parece que va en contra del espíritu de la declaración Schuman y del ADN de por qué nace un sistema de paz europeo. Alemania exportando tanques, me parece que no es una fotografía que yo comparta. Hasta aquí dejo mi comentario. Muy bien, bueno, pero es que el gusano, si desarrolla alas, va a ser mariposa, y no creo que sobreviva en el nuevo hábitat. Tenemos ahora un espacio para preguntas de nuestra audiencia, preguntas muy breves. No se vale hacer ponencias por su cuenta, para poder desahogarlas. Tienen a 3 expertos espectaculares aquí. ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿sí se identifica? Carlos Acosta. Mi pregunta es, ¿cuál sería la capacidad de la Unión Europea de efectivamente empezar a hablar con una voz propia en cuestiones geopolíticas, viendo el derrotero que ha tomado Estados Unidos y el desastre en Ucrania? Porque, como bien comentaban los ponentes, no creo que tengan posibilidades de ganar esta guerra. Creo que por fin está cayendo en la opinión pública occidental que esta guerra es efectivamente de attrition, como se dice, de desgaste. De attrition. Y que no puede ser ganada. Entonces, veo una ausencia de voces en Europa que puedan argumentar por una geopolítica europea, independiente de los Estados Unidos. Okay. Además hay que pensar, es una competencia geopolítica que va más allá de Ucrania, también hay que decirlo. ¿Alguna otra pregunta? Juntamos un par, por favor. Bueno, acá y luego acá. Gracias. Por favor. Buenos días. Yo quisiera preguntar cuál es su perspectiva sobre el tema de la complementariedad entre la OTAN y la Unión Europea en cuanto a la brújula estratégica, considerando que tal vez en el marco del conflicto los recursos están yendo a la OTAN y no necesariamente al desarrollo de capacidades autónomas de la Unión. Gracias. Ok. Una tercera pregunta por acá. Gracias. Yo solo preguntarle sobre el impacto de esta otra guerra entre Israel y Palestina sobre Ucrania, sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. Muy bien. Le quitaron cuando menos el reflector. Doy palabras en el mismo orden. Tomen cualquiera de las 3 preguntas o las 3, si pueden, en un minuto. Ok, perfecto, muchas gracias. Mira, excelentes preguntas. Sí, una guerra de attrition, o sea, realmente como un desgaste monumental, ¿no?
Pues la autocrítica que se hacen en algunas capitales es que too little, too late, ¿no? O sea, el apoyo a Ucrania no ha sido como realmente lo que se debería ofrecer, ¿no? Armamento de segunda mano, pues se han tardado mucho en realmente proveer equipamiento más sofisticado, y entonces sí, allá la Unión Europea realmente tiene que pensar que eso genera para ellos un desafío enorme, porque otra vez recurrir a la OTAN, a la buena voluntad de Estados Unidos, pues ya se cansaron francamente, ¿no?, con los europeos, ¿no?, que tuvieron desde los 70 la posibilidad de dotarse de instituciones, de marcos muy fuertes, no solo la normatividad, pero también implantar un pensamiento de que tenemos que generar un sistema propio de defensa común en la europea, pero no tomaron esa oportunidad tampoco en una política común en materia de políticas energéticas, ¿no? Inmigración ha tardado también. Entonces hubo áreas vacíos que la integración europea, los países miembros, la voluntad política se quedaba muy corta, ¿no? Y yo creo que también, por supuesto, o sea, entonces las capacidades autónomas ya están muy pequeñas, muy limitadas, por esa falta de no haber hecho su tarea, ¿no?, en décadas atrás. Y por el otro lado, por supuesto, la guerra entre Israel y Hamas, ¿no?, esto sí está generando una sombra importante, ¿no?, sobre la posibilidad de Bruselas de moverse, ¿no?, entre las voluntades de Washington respecto a Medio Oriente. No hay que volver otra vez un país como Turquía, ¿no?, el involucramiento en ambos conflictos, ¿no?, y y por supuesto lo que está pasando con los cambios de las elecciones del Europarlamento el próximo año. Si va a haber más apoyo para los partidos de extrema derecha y izquierda, por ejemplo, esa fatiga de continuar apoyando a los ucranianos, coincidiendo quizás con un posible regreso de Trump, ¿no? Wow. Gabriel. Ok, yo voy a contestar la primera y la tercera pregunta. Bueno, yo creo que si los europeos están serios de crearse de hacerse un bloque geoestratégico autónomo, no tiene de otra que de separarse de Estados Unidos. No tienen los mismos intereses. Los americanos están muy claros, su esfera de influencia y de interés ahora es el Indo-Pacífico, no es Europa. Y aún con la incertidumbre de la política doméstica estadounidense, sería loco de continuar poniendo todos sus huevos en la misma canasta en términos de defensa. No tienen de otra. Si no hacen eso, la Unión Europea, teniendo un papel geoestratégico en un mundo multipolar, no sé si puede continuar a existir, la verdad. Entonces, son las dos alternativas. Yo no creo que eso también tiene implicaciones para la OTAN, etcétera, que podríamos hablar después. Sobre Israel-Palestina, bueno, primero, de manera muy inmediata, hay desvíos de obuses destinados para Ucrania a Israel. La atención diplomática también está ahora enfocalizada sobre Israel y Gaza y no sobre Ucrania. Eso es malo para los ucranianos. Pero a un nivel más fuerte, en el término más largo, la unidad que fichó la Unión Europea en favor de Israel, siguiendo los Estados Unidos, ¿no?, ha comprometido aún más su reputación en el sur global. Eso es muy difícil. Si la Unión Europea quiere existir de manera contundente en el mundo, debe deshacerse de los Estados Unidos y de China, estar autónoma. Y para eso debe cultivar relaciones fuertes con el sur global. Bueno, en eso la guerra, yo creo, comprometió mucho creo que va a tener secuelas largas en este sentido. Alejandro Chanona. La obsesión ahora europea por la autonomía estratégica en materia militar precede al tema de la guerra lo agudiza,
Y en ese sentido, revisando los 4 ejes de la brújula estratégica: 1, actuar frente a la crisis de manera eficiente con enfoques integrados; 2, garantizar la seguridad, mejor preparación, enfrentar las amenazas y fortalecer la resiliencia; 3, invertir en capacidades y tecnología innovadora y reducir la dependencia en esta materia. Tienen que invertir mucho. Y van rezagados. ¿Cuál era el problema con Trump y con digamos, el periodo previo a la guerra? El enojo de que no se invertía suficiente en materia militar. Entonces es un desafío. Entonces necesitas inversión, tropas, tecnología y desde luego la capacidad de interoperabilidad. La salida del Reino Unido deja muy comprometido a Alemania y a Francia, pero el tema es invertir en capacidades. Y por último, que me parece fundamental en la brújula de 360 grados, trabajar de manera asociativa, donde ya no es un tema nada más europeo, sino global. Yo quería nada más señalar algún punto que no quiero dejar ir sobre la incertidumbre en torno a Ucrania. A mí me parece que el lenguaje el discurso político de una entrada express a la Unión Europea o una entrada express a la OTAN está muy lejos de poder ser una realidad. Por 2 factores. Uno, porque la pérdida de unidad de una sola voz europea, sobre todo porque haya previsto un posible veto húngaro, por poner un ejemplo. Y 2, porque Ucrania tiene los mayores altos índices de corrupción y tiene un tema que no cumple de manera integral con los criterios de Copenhague para el acceso a la Unión Europea. No, me parece que no podemos ser ingenuos, pensar que por ser un país europeo va a entrar pronto a la Unión, pronto a la OTAN. Me parece que esa incertidumbre está por verse y mientras más se prolonga el conflicto, más lejano yo lo veo. Puede ser que me equivoque, pero por el momento son como 2 pistas. Una cosa es el alineamiento de la OTAN a la guerra europea. Para mí, la cumbre de Madrid fue una redefinición del concepto estratégico de la OTAN en torno a la guerra. Entonces, en esa lógica, no perder de vista esto para que tengamos, digamos, una visión, yo diría, razonada y razonable sobre el futuro incierto de Ucrania y la guerra. Muy bien, muchas gracias. Tenemos apenas unos minutos antes de que concluya esta mesa, así que voy a pedirle a nuestros ponentes que nos den unas palabras de cierre, con qué queremos que se quede la audiencia para cerrar estas perspectivas políticas de qué le ha pasado a la Unión Europea tras la invasión rusa de Ucrania. Rebeca. Pues en diciembre, el Consejo Europeo, el 14 y 15 de diciembre, se va a llevar a cabo la cumbre y no se ve probable un sí contundente respecto a esta idea de dejar a Ucrania empezar las negociaciones reales, ¿no?, respecto a su posible adhesión, ¿no?, a la Unión Europea. Entonces, el representante de Hungría en la Comisión Europea, él dijo que pues, conseguir el estatus de candidato ha sido un reto, es una cosa, pero iniciar las negociaciones de verdad de adhesión es otro reto, ¿no?, es otro tema. Entonces, ¿cómo la Unión Europea enfrentará este desafío, ¿no?, de unidad, de cohesión, ¿no?, y la imagen que quiere generar en el mundo, ¿no?, de un continente de prosperidad y de paz, y pues todo esto se vino por abajo, ¿no?, con la invasión de Rusia justamente. Y ya es un Zeitenwende justamente, ya es un partaguas un poquito en la propia autopercepción, ¿no?, de la Unión Europea, de sí misma, y eso le está costando mucho trabajo y yo creo que no estamos viendo aún realmente cómo digerir, ¿no?, es casi un trauma de la identidad propia de la Unión Europea. Yo creo que eso sí va a dejarse hablar por mucho tiempo en el futuro, con o sin Ucrania dentro de la Unión Europea. De acuerdo, Rebeca. Gabriel. Bueno, yo voy a reiterar también que en un mundo que está haciéndose más y más multipolar, no estamos en un mundo hegemónico ahora, estamos en un mundo multipolar. La Unión Europea no tiene de otra que de desarrollar una política de defensa y una política extranjera independiente y autónoma. Eso no quiere decir que no puede tener alianzas, que no puede tener vínculos con otros países, sobre todo otros países occidentales que tienen los mismos valores, pero estamos viendo que estos valores aún en estos países están
derrumbándose de manera bastante fuerte. Entonces, lo que necesita hacer es desarrollar las capacidades humanas, tecnológicas, estratégicas para asumir eso. Por eso va the days when Europe could be Venus and America could be Mars, en las palabras de Robert Kagan, quizás están contados. The guns versus butter, va a haber menos butter para los europeos. En este sentido, yo coincido con Josep Borrell, que dijo que the EU needs to stop being a herbivore in a world of carnivores. Eso implica una transformación total, conceptual, ideológica, también material y estratégica. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Alejandro. A mí me parece, en línea del debate que hemos desarrollado, que la primera conclusión que tenemos que tener claro, independientemente de que no acaba de nacer esa nueva arquitectura de seguridad y defensa europea, por lo que señalábamos en relación a los recursos, lo cierto es que hay un fin, o el inicio del fin de un orden de seguridad europeo a otro. Y esta transición la estamos viviendo en función a lo que plantean dentro de la OTAN en la lógica de su doctrina, es decir, moverse con fuerzas y capacidades militares separables pero no separadas de la OTAN. Hay una gran complementariedad y hay un gran compromiso, particularmente de la OTAN, para la defensa en principio de la cuenca euroatlántica, pero con esta brújula ya de 360 grados. Creo yo que, reitero mi visión, mientras más se alargue el conflicto, no veamos claro el fin de la guerra, seguramente se puede seguir resquebrajando la voz al interior de la Unión. Claro que si ustedes le preguntan a Michel, el presidente del Consejo Europeo, o a von der Leyen, a la presidenta de la Comisión, siempre van a decir, este conflicto europeo lo vamos a resolver con más Europa. Sin embargo, reitero, si no construyen la paz en este momento, va a pasar como decía la declaración de Schuman, no se construyó Europa y hubo la guerra. Entonces, ahí está el dilema y estamos apenas viendo, en mi opinión, algunas líneas del futuro inmediato, pero la guerra ahí sigue. Gracias. Muy bien, pues yo les diría seguir el proceso europeo y lo que le pasa cuando le cambian el hábitat, los vecinos, las capacidades, etcétera. No es apto para cardíacos. Manténganse atentos a lo que va a pasar en el futuro. Europa no es un actor internacional estándar. Tiene que buscar soluciones que no están, o sea, que son distintas a las que puede tomar un Estado-nación unificado, etcétera. Así que seguramente vamos a seguir conversando sobre esto mucho tiempo más. Agradecemos profundamente a nuestros ponentes, desde luego, y por supuesto a ustedes que nos han escuchado. Y con esto damos por concluida esta primera mesa del 13º Seminario de Relaciones Internacionales CIDE, Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias de nuevo por su presencia en este 13º Seminario de Relaciones Internacionales CIDE-UDG. Son ya 12 años, 13 seminarios de colaboraciones entre estas dos instituciones para llevar a la feria un seminario específicamente relacionado a cuestiones internacionales, ¿sí? En esta ocasión, la temática general del seminario es la Unión Europea en la actualidad, realidades políticas y desafíos económicos, y el tema más particular que nos va a ocupar en esta segunda mesa es el de los desafíos económicos de la Unión Europea, efectos del proteccionismo estadounidense sobre el futuro económico del bloque europeo. Y bien, para cubrir esta temática, lo cual vamos a hacer vamos a intentar el mismo formato que la mesa anterior, es decir, una especie de conversatorio, ¿sí? Y para cubrir esta temática, les comentaba, tenemos también a 3 excelentes ponentes. Los voy a presentar muy brevemente, no voy a leer su
currículum ni cosa por el estilo, simplemente una breve semblanza en interés del tiempo, porque tenemos que terminar aquí a las 11:50, a esa hora nos corren. Así es que voy a empezar presentando a nuestra moderadora anterior, a Erika Ruiz, quien es profesora e investigadora de estudios internacionales en el CIDE, la institución coorganizadora de estos eventos, como ya les decía. Ella es miembro del COMEXI, tiene estudios de posgrado en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Erika ha ejercido como directora de Foreign Affairs Latinoamérica, es esta publicación muy importante, y ha sido asesora en la Cancillería y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es coordinadora de Acción Social en BBVA y funcionaria en el grupo MICTA. Sus investigaciones abordan temas como las relaciones de América Latina con la Unión Europea y Estados Unidos, la migración regional y la migración internacional. Pues bienvenida de nuevo, Erika. A continuación, presento también muy brevemente al profesor Alasdair Young, quien nos visita de Georgia Tech en Atlanta, en Estados Unidos. Alasdair es profesor de la Facultad de Asuntos Internacionales y codirector del Centro de Estudios Europeos y Transatlánticos y del Centro Estratégica, Tecnológica y Política Internacional en el Instituto Tecnológico de Georgia. Es doctor en Estudios Europeos Contemporáneos por la Universidad de Sussex. Ha fungido como asesor para la Comisión Europea, el Reino Unido y también para el Gobierno de Estados Unidos. La investigación del doctor Young se ha dedicado principalmente a las políticas y actividades comerciales de la Unión Europea. Y en tercer término tenemos la participación del ministro consejero José Pedro Aznar. Él es, como decía, ministro consejero y jefe de la sección económica comercial de la delegación de la Unión Europea en México. Durante su administración ha impulsado el Pacto Verde, la política climática y la economía circular en el país, y ha supervisado también la modernización del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y nuestro país, México. Ha impartido asimismo conferencias sobre las relaciones comerciales de la Unión Europea con América Latina y ha publicado sobre agricultura en el bloque europeo. Bueno, sin más respecto a las presentaciones, para no tomar más tiempo, voy a iniciar dando en esta ocasión 7 minutos a cada uno de los ponentes en su intervención inicial para que nos den un planteamiento general sobre el tema que nos ocupa. Y estaremos iniciando con Jorge, por favor. Muchísimas gracias. A ver, ¿se oye? Sí. Sí. Gracias a Arturo. O no, ahora sí que se oye. Gracias, lo primero, agradecer a la Universidad de Guadalajara, a CIDE, por esta invitación de estar aquí en la FIL, en Guadalajara. Siempre es un placer con la Unión Europea como invitada de honor. También a ti, Arturo, Erika y Alasdair por compartir esta mesa y sobre todo pues todos los presentes. Aquí es realmente un placer estar con todos ustedes. El tema Unión Europea, situación económica, proteccionismo, Estados Unidos, tendríamos para hablar horas y horas. Entonces tú me controlas el tiempo, Arturo, y me dices. Voy a dar unas pinceladas, ahora empezando con los Estados Unidos y después ya veremos si hay tiempo para expandir. Bueno, en realidad, antes de comenzar, quisiera resaltar en la Unión Europea, en estos momentos, la prioridad con la comisión actual, que entró en el 2019, es el llamado Pacto Verde Europeo. ¿Qué es el Pacto Verde Europeo? Es el modelo de transformación económica, social, ambiental que la Unión Europea toma para intentar, sobre todo, empieza para tratar la crisis climática, la crisis ambiental. Ello quiere decir que ya no vemos los problemas ambientales como algo separado,
los temas de transporte como algo separado, los temas energéticos como algo separado, sino que todas las medidas tienen que tener en cuenta esta interrelación de que sea, como digo, emisiones, que sea uso de químicos, que sea contaminación, que sea el uso de energías renovables, todo está interrelacionado y, por supuesto, el desarrollo de la economía circular. Entonces, eso como eje de lo que es la prioridad política de la Unión Europea en temas económicos de transformación, y con dos transiciones: la transición verde, que tiene que ver de nuevo con el Pacto Verde, sustentabilidad en el centro, y segundo, digitalización, cómo la digitalización nos ayuda para avanzar en esta transición. Entonces, primer, digamos, bloque rapidito de cuáles son nuestras prioridades de crecimiento. Con Estados Unidos, pues mucha gente no sabe que incluso a veces las estadísticas se dicen aquí en los periódicos: México es el primer socio comercial de Estados Unidos, Canadá. Bueno, yo lo siento, pero en realidad es de lejos la Unión Europea, porque la Unión Europea es un mercado único, es un actor en términos comerciales único. No tomas España, Alemania, Francia, sino es el mercado. Una relación de 1,5 billones de euros anuales en comercio de bienes y de servicios. Billones en castellano, en español, porque en inglés, hay que tener cuidado, es trillion, pero 1,5, o sea, 1, 5 y 11 ceros. Esa es la relación de comercio de bienes y de servicios entre la Unión Europea y los Estados Unidos. También somos los principales inversionistas, cada uno a su lado, Estados Unidos en la Unión Europea y la Unión Europea en Estados Unidos. Se crean 16 millones de empleos por este comercio. Estoy viendo de repente que hay una gran masa, entonces bienvenidos. Entonces, 16 millones de empleos creados por este comercio en la Unión Europea, cerca de 10 millones en Estados Unidos, 4,8 millones de empleos creados por empresas americanas en Europa y 4,6 millones de empleos creados por empresas europeas en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de la espina dorsal del comercio y de la economía mundial. ¿Por qué digo todo esto? Para poner en perspectiva lo que viene después, lo que es el título, los efectos del proteccionismo, los problemas. Bueno, siempre hay problemas, siempre hemos tenido problemas, empezando con los acrónimos. Si uno se pone a leer en las relaciones Estados Unidos-Unión Europea, es terrible la cantidad de acrónimos que hay. Yo mismo me pierdo y no los conozco. Hace 23 años yo tuve el gusto de ser el coordinador para las relaciones comerciales entre Europa y los Estados Unidos, y en aquel entonces hablábamos del Transatlantic Economic Partnership. Y no me pidan por favor que traduzca al español, porque es otro de los problemas, todo esto está en inglés y no lo tengo muy claro cómo lo traduciría. El TEP. ¿Y por qué ahora hablamos del Trade and Technology Council? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Periódicamente surgen voces, tanto en Europa como en Estados Unidos, sobre un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. El tratado de libre comercio, yo digo, lleva muchos años encima de la mesa y la idea, pero es muy difícil. ¿Por qué? Principalmente, ya lo primero es que las dos economías, ya me dicen que un minuto y estoy empezando. Pues bueno, las dos economías son abiertas. Entonces hay una gran relación, y lo que no está abierto es que es muy sensible en un lado o en el otro. Yo diría que más en el lado de Estados Unidos que en el nuestro, pero bueno, eso es parte de la discusión. Como digo, entonces en este contexto tenemos una gran relación, tenemos unos mecanismos de intercambio, acuerdo de libre comercio muy complicado, podemos entrar en ello más tarde, y problemas que están surgiendo ahora nuevos, el Inflation Reduction Act,
cómo discrimina y cómo distorsiona. Las medidas americanas de acero y aluminio, cómo afectan a los que se supone que son tus amigos. El Buy American Act, sobre todo para licitaciones. Las medidas de defensa comercial. Ahí es donde tenemos que plantear. Lo dejo, después tendremos los retos de China, relaciones con México, con América Latina, pero para lanzar el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esos comentarios y esa intervención. Y Al-Azhar, Profesor Al-Azhar, Young, rather Professor Young, I would like to ask you precisely in this context that Minister Pedro was referring to about the possibilities of a trade agreement between the European Union and the United States, or more generally, the trade relations between the two entities, the US and the EU. How things have changed, and your take on the recent developments, I guess, mainly since Donald Trump came to power in the US. He gave a radical change in US foreign economic policy, which to a large extent and to the surprise of many has been continued by the Biden administration. So I would like to know your take on these issues. Great. Thank you very much, CIDE and Universidad de Guatemala, for inviting me. I begin by apologizing for not speaking. It's not on, or you need to put it closer? Yeah. That close. Yeah. Wow. All right. So I'll begin again. Thank you, CIDE and the Universidad de Guatemala, for inviting me. This is a great pleasure to be here. I must begin by apologizing for not speaking Spanish. I blame my parents. They would speak to each other in French when they didn't want me to know what they were talking about, and so I studied French. So, as Arturo invited, I'm going to talk a little bit about how the EU's trade policy has changed dramatically in the past 5 years. And this has been sort of, you see three main changes. Up until the from the early 1990s through until just before the pandemic, the EU was the main champion of liberal trade, multilateralism, and that has begun to change in three significant ways since in that period. So one change has been a shift away from prioritizing efficiency to a real concern about resilience. The second change is a much greater willingness to use economic weight to pursue geopolitical objectives. And the third is a more muscular and unilateral approach to promoting sustainable development through trade. So to an extent, those of you who were here for the previous panel, this is a little bit going to Gabrielle's point about the EU moving away from being purely a herbivore. So I'll touch on these three changes briefly. So the shift away from efficiency towards a concern about resilience was driven by a number of reinforcing pressures. Right? This began with the aggressive trade policy of Donald Trump, so the threat to impose sanctions on European member states that adopted digital service taxes that would affect American multimedia companies, to the use of secondary sanctions to try and force European companies to comply with the US desire to withdraw from the Iran nuclear deal. You then had the disruptions to trade caused by COVID, and particularly concerns about access to things like personal protective equipment. And as we were hearing in the last session about the impact of Russia's war against Ukraine on the EU, one of the things that it did is raised concerns about the threat and then the eventual weaponization of energy by Russia. And there's also Chinese economic coercion. For instance, China has restricted exports from Lithuania because Lithuania had the temerity to call the Taiwanese office in Vilnius Taiwan rather than Chinese Taipei.
And this change in perspective was codified for the first time in June in Europe's first ever economic security strategy. And this has been resulted in a number of different measures. So one was the dramatic reduction in reliance upon Russian natural gas, which went from accounting for 40% of European natural gas to 10%. You have the adoption, which was signed last week, of the anti-coercion instrument, which will enable the European Union to respond if a country like China or the US tries to force a European member state to do something it does not want to do in terms of foreign policy through the use of economic sanctions. There was a creation of an economic screening mechanism for foreign direct investment to make sure that it did not cause security threats. Right? Now this process remains in the hands of the European Union's member states, but the EU collectively began a process for how to coordinate that and to encourage the member states to adopt it. So when it was adopted in 2020, only 15 of the EU's member states had such a mechanism, and as of today, it's 22, because Sweden's went into effect today, right? And the remaining 5 member states are working on them. You also had, in 2022, a foreign subsidies regulation, which is to prevent foreign subsidies giving companies from outside the EU advantages in terms of acquisitions or government procurement contracts in the EU. And there's been a move to de-risk from China by trying to reduce reliance on key imports from China, particularly in the context of things like rare earth elements. And the EU has been trying to use its free trade agreements to advance that, but a number of those policies have not gone all that far because of traditional EU trade policy issues. And as Jorge was alluding to, in a slightly different context, is that there's also been a much greater tolerance for the use of subsidies within the EU, right? So you had things like the recovery funds, the next generation EU funds, which were started out being for recovery from the COVID pandemic, but a third of those are to go to achieving digital and environmental objectives. There's the CHIPS Act, which was adopted in September, which is to try and double the share of semiconductors produced in the EU to 20% by 2030. And there's been a relaxing of the use of subsidies by member states, in part in response to the economic shocks caused by Russia's invasion of Ukraine. Right, so very quickly, second is a general willingness to use economic weight to secure geopolitical objectives. So you have the EU's adoption of sanctions in response to Russia's invasion of Ukraine. There's now talk of extending restrictions on dual-use goods to more products and to screen outward investment that might benefit countries in a more military or intelligence competition. And then there's the third change, the more muscular and unilateral approach to advancing sustainable development goals. So you've seen an increasing use of unilateral measures like the Carbon Border Adjustment Mechanism, the deforestation regulation, and also restrictions on methane emissions, which are all going to put restrictions on imports into the EU that do not meet environmental objectives. And the EU is beginning to talk about having a more coercive approach to enforcing sustainable development goals in its preferential trade agreements. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Alistair. Y ahora le cedo la palabra a Erika, quien nos va a presentar, diría yo, bueno, en este contexto de que hemos estado hablando de Europa, de la Unión Europea, como este gigante económico que carece en otros ámbitos de muscularidad, digamos, ¿sí? Si nos pudieras dar un panorama general de la situación actual de la Unión Europea en contextos donde dos grandes poderes dominan la política internacional.
Muchas gracias. Yo quiero establecer esta conversación con la mesa anterior, o sea, concluimos en la anterior básicamente que la Unión Europea es esto, un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Bueno, pues estamos ahora en la mesa económica, diríamos las perspectivas tienen que ser más alentadoras y no necesariamente. Lo primero que hay que decir es sí es un gigante económico y es cierto lo que dice Jorge, difícilmente se sabe qué tan poderoso es la Unión Europea, no se tiende a pensar que es la primera potencia comercial del mundo y se nos olvida eso. Quizás en buena medida porque muchos no terminamos de entender qué es la integración europea y seguimos pensando en los países por separado, no, en la parte económica sí que funcionan como uno, es un mercado único y sí es un gigante económico, pero al final la Unión Europea sigue siendo un OVNI, es decir, un objeto político no identificado. No tiene los mismos recursos porque no es un Estado-nación, no es una confederación, no es una federación y lo que tenemos que tener muy claro es que es un proceso el europeo que además no está terminado ni tiene un punto definido de llegada. Entonces, que sea el gigante económico que es, yo creo que tiene mucho mérito teniendo estas características en general. Ahora, yo creo que el panorama para Europa cambia también en el aspecto económico por las mismas razones que cambia en el político, es decir, le han cambiado el hábitat. El ovni, que de por sí es raro, ahora vive en un hábitat distinto. Es decir, no estamos en una etapa de absoluto liberalismo económico, que es parte de lo que la Unión Europea ha buscado siempre, la liberalización comercial, el que se pueda mover libremente bienes, servicios, capitales y entre ellos personas, no necesariamente con respecto a los demás, pero sí que ha sido un gran promotor de la libertad económica y comercial en el mundo. El problema es que se enfrenta ahora a dos gigantes que están jugando sucio, diríamos, entre comillas, en el escenario internacional. Tenemos por una parte Estados Unidos y por el otro a China, que ellos sí que pueden apoyar a sus campeones industriales mediante unos subsidios tremendos y además optar por políticas proteccionistas sin mayor empacho, cosa que la Unión Europea no puede hacer necesariamente porque el ejercicio que está haciendo de mantener un mercado interior es bastante complejo de por sí, es decir, no tiene las mismas herramientas. Se ha mencionado aquí, por ejemplo, lo que hicieron con respecto a la pandemia de COVID-19, este programa de Next Generation EU, que yo creo que desde un país como el nuestro tenemos que estudiar mejor, es decir, pues si vamos a salir de la pandemia, que salgamos ya transformados, renovados, shineados, pimpeados y lo que haga falta, y han apoyado su triple transición, una transición verde, una transición digital y una transición en términos de equidad, que es un tema fundamental si quieren que sobreviva la Unión Europea como comunidad política, algo que deberíamos preguntarnos también los que no somos ovnis, sino solamente estados raros. Y diría yo que, bueno, pues cuando se enfrenta la Unión Europea a lo que hace Pekín, a lo que hace Washington, pues se queda un poco corta. En la mesa anterior discutíamos sobre si la Unión Europea es una potencia civil, también lo hemos descrito como potencia normativa. La Unión Europea intenta contribuir a la gobernanza global en muchos sentidos, con los mecanismos que pone de regulación en el ámbito digital, por ejemplo, o de regulación en materia de unir esto del clima, porque es importante en todas las actividades humanas, porque nos estamos acabando el planeta y sin planeta todo lo demás no va a tener sentido. Pero se topa con, insisto, dos gigantes, dos monstruos, a los que todas estas consideraciones les vienen más de lejos, que no están en esa misma tónica. Si vemos el ámbito digital, la Unión Europea, cierto, está regulando, tratando de asir, creando gobernanza para poder moderar los efectos brutales que va a tener la inteligencia artificial, pero el problema es que no tiene los mismos actores potentísimos que sí tiene Estados Unidos y que tiene China. De nuevo, producto de que sus gobiernos les pueden apoyar, les pueden subsidiar. Entonces, la Unión Europea se queda un poco en un segundo plano en esa conversación, a pesar de que lo que esté diciendo es de fundamental importancia, no para la Unión Europea, sino para la economía mundial y diría yo que para la supervivencia del sistema en general.
pero no tienen ese mismo punch. Y si añadimos a la mezcla del cambio de hábitat la invasión ilegal de Rusia en Ucrania, pues también esto ha pegado fuerte al modelo europeo, al modelo económico europeo y particularmente al de su supuesta locomotora económica, que es Alemania, que había dependido durante muchos años de petróleo y gas baratos para hacer funcionar. Esto les está obligando a hacer una transformación, pero pues en lo que Alemania consigue encontrarle la cuadratura al círculo es que va junto con el resto de la Unión Europea. Entonces, ahí creería yo que tenemos que ponernos a pensar de nuevo, que tenemos un actor particular distinto a China, distinto a Estados Unidos, que viene desde otra perspectiva, que está mirando el mundo desde otros ojos. Creo que en comparación a las reacciones europeas en la crisis 2008-2009, han reaccionado mucho mejor en la pospandemia. Vamos a ver si los ajustes que pueden hacer posinvasión de Ucrania, porque el mundo no va a ser igual y sobre todo el mundo europeo no va a ser igual después de la invasión rusa de Ucrania, si van a poder hacer los ajustes necesarios para mantener este estatus de gigante económico. Me parece que van a tener que pensar de mejor manera cómo acomodar las piezas, cómo potenciar a sus empresas. Hay muchos temas en Europa que han sido tabú durante mucho tiempo en el ámbito económico, temas como capital de riesgo, que están haciendo de manera muy distinta los estadounidenses y los chinos y que están abriendo esta brecha de manera significativa. Creo que en una segunda ronda podemos hablar de qué herramientas tiene la Unión Europea. Entre otras cosas mencionaba Alasdair el tema de tratados de libre comercio, que creo que son importantes, también cómo se relaciona esta Europa con el resto del mundo, pero lo dejo para una segunda intervención. Muy bien, excelente tiempo. Erika, muchas gracias. Quisiera inaugurar una segunda ronda dándole a cada uno de los participantes unos 3 minutos, digamos. Y en este contexto que planteaba Erika, me gustaría seguir con esta cuestión del cambio de hábitat en el que se encuentra inmersa la Unión Europea, que parte de este cambio de hábitat es una cuestión, digamos, que se viene gestando en el largo plazo, fundamentalmente con el ascenso de China en las últimas 4 décadas, ¿sí? Entonces, de manera tal que se encuentra la Unión Europea junto a estos dos gigantes, ¿sí? Y de manera más coyuntural, pues también lo mencionaba ya Erika con la cuestión de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. Pero digamos ya en términos más concretos de la parte económica, que es lo que nos atañe en esta mesa, sí, también me gustaría seguir algo que mencionaba Erika, que tiene que ver con la cuestión de las herramientas, digamos, económicas y particularmente de la política industrial. ¿Quién sigue a quién? ¿Sí? Aquí parecería en principio que la Unión Europea y sus países miembros históricamente han sido más abiertos a la cuestión de la política industrial, de lo nacional y de alguna manera como bloque también que Estados Unidos. Sin embargo, el giro fuerte ha sido en los últimos 5 o 6 años en Estados Unidos hacia una política industrial. La Unión Europea entonces está reaccionando a esto y ¿cómo lo ha venido haciendo? Sí, muchas gracias. Lo primero, pues, a ver, creo que ahora, bueno, se me oye de todas formas. Sí, somos un ovni y eso es bueno. Somos el único ovni, ahí somos únicos. En realidad, mira, me gustaría primero mencionar el multilateralismo. La Unión Europea juega distinto. Nosotros somos lentos pero seguros, lo cual hace que en el mundo global sea un referente en el que puedes confiar, porque no va a depender de qué persona llega ahora, de qué persona llega o no llega al poder esos bandazos. Sí, se ha hablado en el panel anterior de que puede haber en ciertos países ciertos cambios y todos estamos viviendo gran polarización política, pero yo creo que la Unión Europea sigue siendo un ancla de multilateralismo, de valores seguros y que no va a dar bandazos. Eso es lo primero. Segundo, relacionado a tu pregunta, es que está haciendo, pues la Unión Europea, como digo, lenta pero segura, pero evoluciona. Entonces, desde el punto de vista económico y comercial, pues seguimos convencidos
Uno, como he dicho, el multilateralismo. Segundo, la apertura. No queremos separarnos de China, pero tenemos que ser conscientes de los riesgos que pone China. Política. He mencionado antes las crisis, por ejemplo, la crisis climática, ambiental, la guerra, la invasión ilegal de Rusia, o sea, de Ucrania por Rusia. Todo esto está forzando una transformación. Y una transformación, al mismo tiempo, es una oportunidad. Y eso es lo que estamos viendo. Oportunidad de desarrollar la digitalización, oportunidad de desarrollar las energías verdes. Nos fuerza a cambiar esa energía que dependíamos de Rusia y buscar alternativas, sobre todo en lo verde. Entonces, ahí es donde estamos viendo, sí, una evolución, quizá una evolución no tan rápida como otros podrían hacerlo, pero al mismo tiempo más segura. Y por último, no sé si vamos a tener algo de tiempo, pero mencionar los acuerdos como se ha mencionado, de libre comercio. Después me gustaría volver a hablar de México, me gustaría hablar de América Latina un poquito, porque para la Unión Europea, México, la América Latina son muy importantes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Alistair, me gustaría continuar sobre este tema del multilateralismo, sí, que mencionaba el ministro Pedro. La tradición multilateralista estadounidense tuvo un rompimiento importante, digamos, a raíz de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en el 2017, pero 4 años más tarde, cuando arriba Joe Biden a la presidencia, dice: Estados Unidos está de regreso y los aliados nos importan, y prácticamente era el anuncio al regreso al multilateralismo, lo cual en ciertos aspectos lo ha venido llevando a cabo esta administración de Joe Biden, con la excepción, enfatizando otra vez, volviendo sobre el mismo tema, de la cuestión económica. De alguna manera el proteccionismo estadounidense ha continuado con el de Donald Trump, y sobre todo en cuestión de política industrial, ahí sí no solamente digamos que continuó, sino que realmente la ejerció, la puso en marcha, porque quizás la administración Trump tenía intención de hacer eso, pero era sumamente ineficiente y no lo lograba. En cambio, la administración Biden, ya hay varios, 3 piezas legislativas importantes por lo menos, que enfatizan esta política industrial, también en un rompimiento con la tradición de política económica exterior por parte de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál ves tú que haya sido la respuesta, la reacción de la Unión Europea a esta cuestión concreta de la política industrial, y hasta qué punto rompe o no ha afectado el multilateralismo que los europeos quieren seguir? Well, thank you very much. There's a lot there. So in terms of continuity and change from Trump to Biden, I think there's a considerable degree of continuity in trade policy, in the sense that the U.S. is not interested in conducting bilateral trade negotiations. We have not unblocked the WTO's dispute settlement system. The Biden administration simply is not interested in trade liberalization. It is much more interested in working with allies, that's a big difference, and it is much more willing to use the government to advance core objectives. So it's actually much more inclined to use industrial policy. The Trump administration did not, and Trump has promised to undo the Inflation Reduction Act if he gets into office. So the subsidies is a new thing, which is very much the Biden piece. The Biden did not lift the sanctions, the tariffs that Trump imposed on China, and has in fact become much more aggressive in using export controls to try and limit China's technological rise. So there's quite a bit of continuity in trade policy, but there's divergence in industrial policy and in terms of more strategically using trade with respect to China. A big difference is that, as Arturo mentioned, is that Biden appreciates allies.
And there has been a real attempt to mend the rifts that Trump created between the United States and the European Union, albeit within limits. And we have, we've heard about the Inflation Reduction Act being an issue between on both sides between the partners across the Atlantic, and also the Steel and Aluminum Pact. And in both cases, there is real willingness in the Biden administration to try and make the problems go away. And the Inflation Reduction Act was apparently an accident because Joe Manchin didn't know the US did not have a free trade agreement with the EU, so he didn't think it would affect the EU. But they're trying to find workarounds, but with the Inflation Reduction Act, they're trying to find an agreement that will count enough as a free trade agreement to placate Congress, but is not enough of a free trade agreement to engage Congress in ratification. So that's a dance. And then with the steel and aluminum tariffs, the Europeans don't want to pay for something they don't think is an illegal policy. They already have a solution to the problem in the Customs Border Adjustment Mechanism. And so finding something that the Americans are willing to offer is tricky. So we're sort of caught in a typical transatlantic situation where you have the tyranny of small differences that are actually causing the problem. There's a lot of agreement. I mean, even on a lot of things now with digital regulation, a lot of that is becoming much more similar in the US under the Biden administration. It is not a particular source of tension in the Atlantic, across the Atlantic anymore. So we need to be careful not to just focus on the problems, but they're real problems, but they do tend to be rather smaller than the things that the US and the EU have in terms of common objectives. Muy bien, gracias, Alistair. Erika, también siguiendo un poquito con esta denominación de OVNI que le dabas a la Unión Europea, se relaciona de alguna manera con lo que el recién fallecido Henry Kissinger decía en sus tiempos como funcionario, de que de alguna manera un tanto despectiva para referirse a este OVNI que mencionas, de que si quiero resolver algo con Europa, ¿a qué número marco, verdad? ¿Sí? Entonces, esto de alguna manera ha tenido algún impacto desde tu punto de vista en la manera en que las cosas han evolucionado por parte de la política conjunta económica de Europa vis-a-vis las acciones estadounidenses en la materia? Sí, yo creo que sí. De nuevo, yo creo que después de Trump la percepción europea sobre Estados Unidos ha cambiado y es algo que se rompió y no se va a volver a pegar. Creo que hoy están mejor preparados para Trump 2, en cualquier caso. No sé si el resto del mundo lo está, pero quizás los europeos lo tienen un poco más claro y creo que están caminando en una dirección que de nuevo tiene que ver con lo mismo que se discutía en la mesa anterior, es decir, hay un cambio ideológico por parte de la Unión Europea ante los retos que plantea la rivalidad geopolítica, geoestratégica entre China y Estados Unidos. Europa tiene que encontrar una respuesta propia. Empieza a incorporar también en el ámbito económico nociones que antes eran tabú y de las que no se hablaba, como es soberanía y autonomía, igual que se está haciendo en el ámbito político, que de alguna manera se discutía en la mesa anterior, pues la aleja de sus principios fundamentales, sí, pero bueno, si se quiere transformar de víboro en carnívoro, tiene que sacar garras y poderse defender en el nuevo ambiente, y tampoco es raro que los europeos planteen una tercera vía. Esto es histórico, lo hicieron desde el principio, desde que montaron el proyecto, es decir, no querían el modelo de capitalismo salvaje de los estadounidenses, tampoco desde luego el modelo que planteaba la Unión Soviética, sino una vía propia europea, y que es un modelo que se va a basar pues, en lo que hacen los europeos, sobre todo instituciones, regulación, colaboración de Estados miembros, y creo que un énfasis muy importante en su modelo de sociedad, es decir, qué es lo que quieren tener como sociedad. Insisto, una pregunta que no sé si se hacen los chinos y no sé si se hacen los estadounidenses necesariamente, y que incluye esto de la defensa del medio ambiente
con los objetivos de descarbonización industrial, su concepto de la privacidad en materia de protección de datos, en los que han puesto mucho énfasis. Ahora, la Unión Europea puede, y por eso decía Jorge, somos únicos. Por supuesto que son únicos y por eso son fascinantes, pero tienen que vivir de todas formas en sociedad, digamos, tienen que vivir en este otro ambiente donde las grandes banderas europeas pues no están teniendo mucha respuesta, particularmente la del multilateralismo, pero y que se tienen que poner un poco las pilas y tener un poco más de ambición para darse cuenta de cuál es el juego. Es decir, la Unión Europea puede decir, yo soy diferente, yo soy única y yo juego este juego. Pues sí, pero resulta que los otros están jugando otro y usted, si quiere ser parte de esto y de la repartición de ese pastel, pues tiene que aprender a jugar también el otro juego. Y eso tampoco es fácil, de nuevo, porque hay que poner de acuerdo a 27 distintos y movernos en el mundo de las siglas, las instituciones, etcétera. Yo siempre he dicho, si uno se descuida, un europeo le crea una institución. Pero bueno, esa es su manera de actuar, es la manera en la que han ido construyendo su proceso. Y recalco, es un proceso. Muchas veces juzgamos a la Unión Europea con unos baremos que no corresponden para algo que no está terminado y que se sigue construyendo día con día. Muy bien, muchas gracias, Erika. Tenemos unos pocos minutitos, iba a abrirla para preguntas, nada más que por alusiones. Yo creo que sería apropiado dar la palabra al ministro Pedro, si quieres reaccionar. Jorge, bueno, Jorge, si quieres reaccionar a lo que planteaba Erika. Sí, no, yo creo que totalmente de acuerdo que es un proceso, y me ha gustado también lo que ha dicho Erika, que no hay un fin determinado, que no está determinado dónde tenemos que llegar. Vamos evolucionando, como he dicho, lentos pero seguros, pero esa evolución está ahí. Uno de las decisiones políticas más importantes en el lado económico en estos últimos meses ha sido la de la seguridad económica europea. Esa es parte de esa evolución, el saber que no tenemos que depender solo de China. Y también, yo tampoco diría es blanco o negro, Estados Unidos, como he dicho, es esencial, pero no es el único. Entonces, tenemos que diversificar todo, también tenemos que saber dónde están nuestros amigos. Y sé que me has dicho que un minuto, ya son 30 segundos, por lo menos mencionar lo mismo con México. Tenemos un acuerdo de libre comercio con México, tenemos un acuerdo modernizado que está listo para firmar, queremos que esto se firme y podamos pasar, digamos, al nivel superior, y lo mismo con otros países de América Latina como el Mercosur. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Nos quedan literalmente 5 minutos antes de que nos corren de este salón. Entonces quisiera abrir a un par de preguntas sí, muy puntuales, muy concretas. Ahí atrás hay una, el doctor José Bravo. La pregunta tiene que ver... Bueno. La pregunta tiene que ver con precisamente lo que se hablaba de la debilidad de la Unión Europea, precisamente en el ámbito militar. Si recordamos un poco, tendríamos que tomar en consideración entonces la debilidad que tuvo durante la etapa de las guerras yugoslavas, la versión más débil de Rusia que pudo haber intervenido en parte de los serbios y no lo hizo, y que precisó de Estados Unidos. Usted señala que precisamente tiene más opciones aparte de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido la vanguardia de la defensa de Europa. ¿Qué puede hacer Europa para poder valorar y plantear una directriz propia de defensa, en este caso, independientemente de Estados Unidos? Si lo busca, claro, también. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Marcela. Gracias. Es una pregunta muy puntual sobre la COP28, en la que estamos inmersos ahora. Y hablando de la debilidad en seguridad, sabemos que la Unión Europea tiene muchos mecanismos internos medioambientales y con el CBAM, ¿no? Con el
mecanismo de ajuste, exportación, importaciones, etcétera. Pero ¿qué tan fuerte va a ser la Unión Europea en la COP28, sabiendo que ya hay un pacto incluso petrolero, ¿no? Dentro de la misma COP28? No sé qué se espera de resultados en términos de eliminación de combustibles fósiles. Muy bien, gracias. Pues si quieren, iniciamos aquí con Jorge. Sí, la primera pregunta yo creo que era más para el panel anterior, militar. Yo solo diría que, como he dicho, las cosas no son blancas o negras. Nosotros tenemos que, la Unión Europea tiene que seguir desarrollando sus capacidades, adaptándose. También hay que ver cómo funciona la relación entre nuestros Estados miembros. Son 27 Estados miembros, hay que tener en cuenta, pues hay que ver cómo se evoluciona conjuntamente en eso. Y vamos con los Estados Unidos, pero eso no impide que desarrollemos nuestra capacidad con los Estados Unidos y otros aliados. Por supuesto, tenemos que tener muy claro dónde estamos, y más en estos momentos. COP28. Yo, en la vida anterior, antes de venir aquí, estaba justamente negociando el multilateralismo, todos los temas ambientales, climáticos. Todo lo multilateral, las negociaciones son muy complicadas. La Unión Europea va a seguir siendo líder en propuestas para intentar tener un resultado. Después siempre está el balance, el equilibrio que tienes que tener entre tener un acuerdo con los que necesariamente no quieren avanzar tanto o no tener acuerdos. Uno puede quedar en posiciones de principio y entonces no tienes acuerdo, o puedes intentar un acuerdo. Las dos, siempre va a ser uno criticado por un lado o por otro. Vamos hasta adelante y se conseguirá todo lo que podamos. Gracias. Alastair, just in 1 minute, you would like to refer to the questions or make a final statement? So I'm not quite sure I understood the second question, but and the European Union is undoubtedly a regulatory power and is capable of enforcing rules. And so to the extent that it will enforce its environmental regulations on imports, right? So we have the Carbon Border Adjustment Program, we have the new methane proposal, we have the deforestation proposal. All of those will be rigorously enforced, not least because they benefit doing so benefits European producers. So exporters are going to have to be aware of those differences. Now, if the question is in terms of how well the EU is going to manage its transition to actually manage to decarbonize, it's doing better than most of us, so it's hard to cast stones. And so I think there is a real commitment there. The further the process goes, the more painful it will become, the more political opposition there will be. And we saw some of that earlier this year, but it still seems as though the EU is still making its commitment to lead by example on addressing the climate crisis. Muchas gracias. Thank you very much. Erika. A ver, yo lo que quisiera es dejar a la audiencia con la idea de, a ver, tenemos un experimento político, quizás el más extraordinario de la historia moderna, y eso es la Unión Europea. Me parece que desarrolla un montón de mecanismos que son de gran utilidad para la gobernanza global. Ahí lo pondría lo que está pasando en COP28. Si alguien está haciendo algo, son los europeos, que cuando menos se ponen metas y metas que cumplen, que son muy distintas de las metas que se ponen otros, o que luego dicen, no, por una cuestión de seguridad nacional no lo puedo cumplir. Bueno, pues sí, pero usted se carga el planeta completo con eso. Y creo que ahí está. En el tema de la defensa, pues sí, es un cambio de pensamiento estratégico y también de asignación de recursos. Y eso es también algo que tendrán que considerar de nuevo en esta mutación, en este cambio de pensamiento estratégico y de nuevo de desarrollar otras herramientas que antes no tenían porque vivían en un mundo diferente. ¿Qué va a resultar? Oigan, difícil de saber. Siempre es de pronóstico reservado. Yo a mis estudiantes les digo que la Unión Europea no es apta para cardíacos, tiene altas muy altas, bajas muy bajas, pero no deja de ser fascinante seguirlo. Así que yo con eso los dejo. Muchas gracias Erika. Y bueno, bien, justo a tiempo, con eso damos por concluir esta segunda mesa y con ella la 13ª edición del Seminario de Relaciones Internacionales CIDE-UDG. Me gustaría agradecer en particular a los
a los ponentes y también a todos ustedes por su presencia y espero que nos veamos el próximo año. Gracias.